Hola, bienvenidos sean todos a nuestro encuentro síncrono el día de hoy. No sin antes, no vamos a continuar sin antes recordarles el manual UVA, recordarles la manera en que me deben entregar los trabajos. En todas las evaluaciones he repetido lo mismo: los márgenes, el interlineado, el tamaño de la letra, las referencias. Tienen que descargar el manual UVA y aplicarlo. Esos son elementos importantes en la entrega y la presentación de sus trabajos. En varias ocasiones los he reprobado, no con la intención de que le quede la materia, sino que de esa manera ustedes se comunican enseguida. ¿Para qué? Para que puedan corregir el trabajo. Por favor, justifiquen los textos. No me envíen esos trabajos una línea para acá, una línea para acá. La sangría, interlineado 1.5, letra Arial tamaño 12. La portada institucional. La portada no lleva logos. Entonces, descarguen el manual, profundicen, estudien y evalúen ese manual y aplíquenlo a sus trabajos. Es por eso que se los devuelvo, no porque el contenido esté malo. Otra cosa, si van a utilizar contenido de internet, por favor, aplíquenle sus aportes, no copien y peguen. Existe un reglamento estudiantil en el que ustedes pueden ser, es más, deberían ser sancionados. En ese caso se reprueban de inmediato, pero esa no es la intención. Entonces, organicen bien sus trabajos. Eso de copiar y pegar es muy feo. Organicen bien sus trabajos, organicen la información, presenten un trabajo de calidad y no van a tener problema. Dicho todas estas recomendaciones, vamos a iniciar con el tema. Fíjense, el proceso de liquidación de importación de una entidad. ¿Qué es este proceso, muchachos? Es un proceso, ya les digo un momento. Fíjense, el proceso de liquidación de importación es una etapa crítica en la gestión contable y administrativa. ¿Por qué? Este proceso determina el costo real de adquisición de los bienes y asegura el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. ¿Cuál sería la estructura lógica de este proceso? Primero, la identificación de la base imponible. Segundo, la determinación de los tributos aduaneros. Tercero, el gasto de nacionalización y los gastos operativos. Y cuarto, el registro contable y la práctica profesional. Fíjense que existe una cantidad de documentos asociados a este proceso. La negociación se realiza especificando las condiciones de pago, plazo y entrega de la mercancía. El cliente envía la factura pro forma. Luego la empresa solicita las autorizaciones de adquisición de divisas, en este caso, después que el control cambiario, después a control cambiario, si es necesario. Colocamos el orden de la compra al cliente, orden de compra al cliente, y hacemos seguimiento a ver cuándo embarca esa mercancía, cuándo tenemos la fecha de salida, la cual ya habíamos solicitado, se debió haber solicitado, y los documentos al proveedor como la factura original, la autorización de impresión de en destino, el certificado de análisis, que es la lista de empaque, el certificado de origen y el manifiesto de la importación. Luego, con estos documentos, la copia de RUSAT 3, 4 y 5, la copia de la AAD en caso de control cambiario y la copia de orden de compra, solo cuando se requiera.
Se realiza un seguimiento a la carga y luego automatizamos el proceso, ¿ok? A través de un sistema. Y luego se autoriza al agente aduanal para que pueda tramitar el acta de verificación del ente regulador. Nos metemos en la página del ente regulador cambiario, colocamos el número de solicitud, el RI del agente aduanal, para que pueda presentar y reconocer ante entes reguladores cambiarios si es el caso. Por otra parte, le llamamos agente aduanal a aquel profesional especializado en esta área, el cual es contratado por la organización para que lleve a cabo este proceso con el mayor de los éxitos. Hay que tomar en cuenta la determinación del costo final de la mercancía importada. Por ejemplo, el valor del Incoterm más los gastos del comprador. El valor del Incoterm deben ver la factura de importación, los gastos del comprador que lo integran los desembolsos del proceso hasta llevar al punto final o destino la mercancía. Hay un formato de liquidación que establece la distribución de los gastos entre los productos importados para determinar el costo final. Se establece el valor del producto importado, se asocian los tributos por cada producto. Si se cancela un tributo para varios productos, se distribuye proporcionalmente, es decir, base de peso o de valor. Por ejemplo, si cancelamos un flete de 500.000 para una mercancía específica, según indicada en la factura, tenemos que distribuir ese flete y así para todos los gastos. Para que ustedes puedan profundizar en este tema, tienen como referencia la ley de régimen de importación y exportación, el portal de CENIA en términos aduanales, que lo tienen a la mano, y todos esos procesos. Fíjense. Cuando hablamos de la identificación de la base imponible, el primer paso es determinar el valor aduanero de la mercancía. Generalmente se utiliza el valor sí, que es costo más seguro más flete. Incluye el valor FV, el precio de la mercancía en el puerto de origen, incluye el flete internacional, que es el costo del transporte desde el origen hasta la aduana, y el seguro, que es la prima pagada para cubrir los riesgos durante el traslado de esa mercancía. Otra parte o otro aspecto, la determinación de tributos aduaneros. Sobre la base imponible se calculan los impuestos que varían según la clasificación arancelaria del producto. Tenemos el arancel ad valorem. Es un porcentaje aplicado sobre el valor CIF que depende de la partida arancelaria y los convenios comerciales y vigentes. El IVA de importación, que se aplica sobre la suma del valor sí más los aranceles más otros gastos aduaneros. Y tenemos las tasas administrativas, tasas por servicios de aduana, manejo de carga o almacenaje. Por ejemplo, el sí en aduanas tiene un significado. Es el costo, seguro y flete. Es la suma de la mercancía, el seguro y el transporte hasta el país de destino. Sirve como base imponible para calcular el derecho ad valor. Los gastos de nacionalización y los gastos operativos. Aparte de los impuestos, existen costos adicionales que deben incorporarse al costo del inventario según las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, los honorarios del agente de aduana. Este es el pago por la gestión documental y representación. Los gastos de puerto es la carga, descarga, pesaje y almacenaje de la mercancía. El transporte interno es el acarreo desde la aduana hasta los almacenes de la entidad, o sea, de la empresa que contrató ese gestor, ese agente aduanal. No me gusta decirle gestor. El registro contable y la práctica profesional. Desde una perspectiva técnica, el proceso culmina con la integración de estos elementos en los libros contables. Por ejemplo, el costo de la mercancía es el inventario. Los aranceles no recuperables forman parte del inventario.
El IVA, crédito fiscal, es un impuesto por recuperar y el gasto de transporte también pertenece al inventario. Para una corrección de una liquidación es vital la revisión de la declaración de aduana y la verificación de que todos los costos directamente atribuibles a la adquisición se capitalicen en el inventario, excluyendo aquellos que sean gastos del periodo, por ejemplo, como intereses de financiamiento. Esto, digamos que es un conocimiento que ustedes deben tenerlo en cuenta a la hora de desarrollarse como profesionales y agentes aduanales. La hoja de liquidación, que es el cálculo de costos, no es solamente la suma de la factura, es el prorrateo técnico de todos los gastos incurridos. Se divide generalmente en tres grandes bloques. El número uno, costo de adquisición, que es el precio de la factura del proveedor convertido a moneda local según la tasa de cambio de la fecha de declaración de aduana. El costo de internación, es decir, los aranceles, son impuestos no recuperables que forman parte del costo del activo, de la mercancía. Gastos directamente atribuibles, como los honorarios, los fletes, por ejemplo, seguro, ¿qué otra cosa podríamos decir? Manejo que ocurren hasta que la mercancía está en el almacén de la identidad. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el tratamiento del IVA y otros impuestos. Un error común en la liquidación es la confusión entre costos y gastos recuperables. El arancel al valoren es un costo. Ya lo pude arreglar, gracias. Continuamos. El arancel ad valorem es un costo del inventario, no se recupera y se capitaliza. El IVA de importación generalmente es un crédito fiscal, no forma parte del costo de la mercancía, a menos que la entidad no sea contribuyente de IVA. Las tasas aduaneras, que son gastos como el uso de plataforma o tasas por servicios informáticos que se consideran costos del inventario por ser necesarios para la ubicación del bien. En cuanto a la estructura de control de documentos para una liquidación transparente y auditable, la entidad debe compilar expediente de importación. Incluye factura comercial, documento del transporte, certificado de origen, declaración aduanera de mercancías, comprobante de gastos locales. Y en cuanto al enfoque académico, debemos desarrollar casos prácticos para apoyarnos. Ahora, permítame un momento para buscar una presentación que quiero compartir con ustedes.
Ok, para continuar, quiero compartir con ustedes esta presentación. El proceso de liquidación de importación en una entidad. Un análisis detallado, corto, preciso y concreto y un conocimiento que ustedes pueden adquirir a la hora de tener un contribuyente, de tener un cliente en donde ustedes ejerzan la función de agente aduanal. Déjenme decirles que para esto tienen que estudiar porque hay institutos especializados en esta área donde nos formamos como agentes aduanales. Lo más idóneo es que sea un contador público, ya que conocemos, por ejemplo, la parte de tributación, aranceles y todos esos términos técnicos y todas esas áreas. Sin embargo, existen personas que han estudiado esta área y han logrado con éxito desarrollarse como agentes aduanales y tener la experiencia necesaria. Proceso de liquidación. El proceso de liquidación de importación es fundamental para garantizar que las mercancías ingresen de manera legal y eficiente a un país, en este caso a Venezuela. Este proceso implica la revisión de documentos, el cálculo de impuestos y la liberación final de los productos, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando el flujo comercial. La liquidación de importación no es más que el conjunto de procedimientos y trámites necesarios para formalizar la entrada de mercancías al país, cumpliendo con las normativas aduaneras. Este proceso es fundamental en el comercio internacional, ya que garantiza que las importaciones se realicen de manera legal y eficiente, y esto facilita el intercambio comercial entre países y que el comercio exterior y todas esas ramas y todas esas áreas puedan desarrollarse dentro de nuestro país con todo el éxito. Documentación necesaria en este proceso de importación. Factura comercial requerida, conocimiento de embarque necesario, certificado de origen de la mercancía, documentos de transporte, no importa el medio por el cual se traslade la mercancía y las licencias de importación. En todo proceso hay etapas, un recorrido concreto y preciso y breve por cada una de las fases de la liquidación de importación. Recepción de los documentos. Se inicia el proceso con la recepción de toda la documentación necesaria para la liquidación de la importación. Esto asegura que todos los documentos estén completos y estén en orden, porque como agentes aduanales tenemos la responsabilidad de armar ese expediente de esa importación con toda la documentación requerida para que el proceso de importación finalice con éxito. Esa es la función de un agente aduanal. Revisión de cumplimiento. En esta etapa se revisa que todos los documentos cumplan con las normativas, con toda la parte legal y reglamentaria para evitar contratiempos y sanciones, porque esa no es la idea. Cálculos de impuestos. Determinar la obligación fiscal a través de la aplicación de tarifas arancelarias correspondientes una vez que hayan clasificado la mercancía, porque existen códigos universales para cada tipo de mercancía. Procedimiento de pago. Se llevan a cabo los métodos de pago establecidos, es decir, una vez calculados todos los impuestos que correspondan por el traslado y la importación de esa mercancía, se asegura que todos esos cargos se estén pagados en el tiempo establecido, el lapso establecido y en la forma establecida. La liberación de la mercancía es el final de todo este proceso. Finaliza el proceso con la liberación de la mercancía, asegurando que se cumplan todos los requisitos legales y procedimientos establecidos. La revisión de los documentos es fundamental en el proceso de liquidación de importación. Asegurar que todos los documentos estén completos y estén correctos minimiza el riesgo que puede causar retrasos y sanciones. En este caso, nosotros como agentes aduanales debemos velar porque toda esta documentación se cumpla. Cálculo de los impuestos. Este proceso es fundamental para asegurar que las entidades cumplan con todas las obligaciones fiscales y evitar sanciones. Identificación de los productos. Como se los mencioné anteriormente, determinar la clasificación arancelaria correcta según la normativa vigente.
Estar pendiente de que, por ejemplo, si existe un código para trasladar e importar celulares, no sea el mismo que ustedes le apliquen a otro tipo de mercancía, sino que el código sea el correcto. Aplicación de las tarifas arancelarias. Calcular las tarifas aplicables basadas en la clasificación de los productos y su origen de forma correcta. Determinar los impuestos adicionales que puedan aplicarse sobre la mercancía importada, como IVA e impuestos especiales. El procedimiento de pago. Un enfoque estructurado para garantizar la efectividad en el cumplimiento de los pagos durante la liquidación de importaciones. Tenemos métodos de pagos aceptados, incluir opciones como transferencias bancarias, tarjetas de crédito y pagos en línea, que son más seguros. Plazos de pago, definir tiempos específicos para la realización de pagos considerando la normativa vigente y los acuerdos que se tengan entre el contribuyente y los proveedores. Confirmación de pago, proceso de verificación de que los pagos se han recibido y documentado correctamente. Una vez que todo esto esté eh, transferido, el dinero transferido, todos los pagos hechos, tener la documentación que pueda soportar esos pagos para que luego sean contabilizados. La liberación de mercancía, de la mercancía. Es el paso final del proceso de liquidación de importación, donde se verifica que todos los requisitos legales y fiscales se han cumplido. Esto incluye la presentación de la documentación necesaria y la confirmación de pago antes de que la mercancía sea entregada al importador. Sin eso no van a no van a recibir la mercancía ni va a ser trasladada, porque si usted no paga y cumple con todo ese proceso, la mercancía se la retienen. El proceso de liquidación de importación de una identidad es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas legales y fiscales, así como para optimizar el flujo de mercancía y una adecuada gestión en esta etapa evita contratiempos, reduce costos y asegura la satisfacción del cliente, que es lo que ustedes tienen que estar atentos. ¿Por qué? Porque de esa manera, prestando un servicio de calidad, diferenciándose de otros profesionales, es que los van a seleccionar y contratar para este tipo de servicios. Recomendaciones para las organizaciones: optimizar los procesos internos, es decir, tener controles internos en estos procesos, hacerles seguimiento, que sean ejecutados y se lleven a cabo cabalmente. Implementar tecnología adecuada, realizar auditorías regulares, establecer protocolos claros, fomentar la comunicación efectiva, es decir, hablar de forma clara y precisa para poder transmitir la información correcta y que el agente aduanero entienda qué es lo que el cliente le está pidiendo. En líneas generales, chicos, este proceso se lleva a cabo con todas estas fases y es importante que ustedes estén documentados, que ustedes tengan el conocimiento a la hora de desarrollar o ser contratados para desarrollar un proceso aduanero. Eh, digamos, ocupar o realizar las funciones de un agente aduanero. Eso no es a lo loco, eso no es que con mi responsabilidad. Tienen que estar preparados a nivel académico, tienen que tener la información, tienen que documentarse, tienen que formarse y especializarse en estas áreas, prestar el mejor servicio, un servicio de calidad para que puedan ser recomendados a otras empresas y llevar a cabo paso a paso cada una de estas fases de este proceso de importación. En líneas generales, esta es la información que quería compartir con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos. Estamos atentos. Cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener a través del foro de dudas. Me despido. Chao, chao.